Así que voy a poner algunas cosas. Bueno, buenas tardes a todo el grupo que nos está oyendo. Tenemos con nosotros esta tarde al profesor Ricardo López Jurado, a quien agradecemos su disposición desde la primera vez, hace varias semanas atrás, como casi 2 meses, que le pedí que nos ayudara con esta conferencia, dado que es uno de los psicólogos, no quiero decir más viejo, pero sí de las primeras generaciones de psicólogos en este país. No de la primera, ¿no? Pero sí de las primeras. Agradecemos su disposición, agradecemos también a la Dirección de Informática de la UMA por su diligencia y todo para poder organizar esto que no es sencillo, hay que hacer muchos trámites para hacer un trabajo como este. Así que muchas gracias, Alma, el ingeniero Olmedo y todos los que nos están ayudando con esto. Les quiero presentar formalmente quién es el profesor López. El profesor Ricardo López Jurado, aparte de ser un colega y un querido amigo, les digo parte de su currículum que me lo hice de memoria, ¿no? Pero él dice que yo conozco toda su vida. No, no es cierto, pero así voy a tratar. El profesor López es licenciado en psicología por la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en terapia familiar de la Universidad Santa María la Antigua, así que es egresado nuestro también. Tiene múltiples cursos de especialización en psicoterapia, en clínica y en educación continuada, que eso sí no voy a mencionar. Entre sus ejecutorias, el profesor López es todavía un profesor titular de la Universidad de Panamá por más de 30 años, ¿verdad? Y ha sido director de la Escuela de Psicología, ha sido director de la maestría en Psicología Clínica y fue decano de la Facultad de Psicología, porque ya les he contado que en la Universidad de Panamá Psicología es una facultad. El profesor López fue decano, creo que fue su segundo decano, si no me equivoco. El profesor López también fue fundador de un preescolar que se llamaba el Rincón Infantil Montessori y ha sido presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Psicoterapia, la SOPAPSI, y actualmente ejerce la práctica clínica privada. Con ustedes, entonces, el profesor López es un resumen de su hoja de vida. Creo que no se me queda nada, Vicky, así que si algo que quieras mencionar. No, creo que debo iniciar agradeciéndote la oportunidad que me ofreces en esta tarde, darle la bienvenida a todos estos primeros interesados en este prestigioso campo de las ciencias en Panamá, como es la psicología. Y quiero agradecer pues también a los gestores de la UCMA en la parte de tecnología, que efectivamente me dieron en todo momento buena comunicación. Yo quería decir, para iniciar, que lo que hoy día tenemos como licenciaturas en psicología, maestrías y doctorado, no es algo casual, es algo que se vino gestando desde los primeros momentos, épocas con poca definición de lo que era la carrera y lo que ahora ustedes están recibiendo como este curso que inician su carrera, pues ha sido algo que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo, que voy a tratar desde mi perspectiva, resumir un poco, sin hacer tal vez me equivoque con algunos o no mencione a algunas personas, pero voy a tratar de hacer el mejor intento de esto. No, primero, no es lo mismo lo que están ustedes iniciando como una carrera ya con acreditación a lo que nosotros cuando iniciamos nuestros estudios de psicología, cuando no soy de la primera generación, pero sí como de la tercera, que todo era un caos, un ambiente entre pedagogos, médicos, psiquiatras, hasta que se fue perfilando en alguna forma la licenciatura en psicología. Así que me parece importante
que ustedes conozcan esta información, porque esto define en alguna forma lo que es la identidad que adquiere uno, esta identidad profesional, no la personal, la identidad profesional, luego de pasar todos estos años, 5, 4 años en la universidad. Entonces, cuando ya uno termina, tiene un concepto de la profesión, de lo que se debe, lo que se puede, lo que no se puede hacer, etc. Yo recuerdo con mucho cariño siempre cuando uno entrevista a los estudiantes de primer ingreso. En mi universidad, los estudiantes que aspiran a ingresar a la carrera de psicología deben pasar por un proceso que se llama entrevista. Y cada vez que uno pregunta por qué quieres estudiar la carrera de psicología o qué te motiva, siempre dicen muchos como tal vez como que respuestas que le recuerdan a uno los reinados y estas cosas, te dicen, desde chiquito yo quería ser psicólogo. A mí todo el mundo me consulta, todo el mundo me preguntan. Cuando yo voy en un bus, en un transporte, voy al interior, todo el mundo se me acerca. Entonces, la carrera de psicología realmente tiene un atractivo muy importante para mucha gente y que inician como una idea de qué es lo que se va a estudiar o cuáles son. En realidad esto hay que distinguir. Entonces yo diría, acercándome un poco más al tema, que una cosa es la ciencia de la psicología y otra es la profesión de psicólogo, la parte profesional de la psicología. Como ciencia, pues ustedes ya deben saber que usamos el método científico y todos los procedimientos para estudiar los procesos mentales y el comportamiento. Pero otra cosa es lo que uno hace ya directamente en el campo profesional, basado en las ciencias. Cuando uno esto conversa uno con algunos, yo recuerdo cuando yo comencé en la Universidad de Panamá, yo me encontraba con otros amigos egresados también de mi generación y me preguntaban qué yo estudiaba. Entonces yo le decía psicología. Entonces ellos me decían, eso que se estudia por allá abajo, porque la Facultad de Humanidades fue la cuna de la primera escuela. Y eso que hay una parte de la universidad que es colina y otra parte que es la parte baja. Y se supone que abajo están las humanidades y lo que mucha gente llama ciencias blandas. Entre esos estaba psicología. Entonces, siempre lo decían como los que estudiaban ciencias, que éramos bachilleres en ciencia, que uno estudiaba por allá abajo para decir que arriba estaba biología, química, física, matemáticas, qué sé yo, y por abajo, geográficamente, en el campus universitario estaba la... Así que esto, lograr ese reconocimiento de profesión científica, aislarla de otras disciplinas y a veces no tanto a algunas que no son ni disciplinas, sino creencias populares, qué sé yo, le costó a la carrera de psicología mucho tiempo llegar a ser lo que hoy día ustedes están recibiendo en la Universidad de Santa María la Antigua. Así que es un producto que vino de mucho tiempo hasta que ya tenemos algo bastante identificado, definido profesionalmente, científicamente, de la ciencia, de la psicología y como profesión. Pero entonces yo me voy a estar refiriendo más a la parte de la profesión de psicólogo, no tanto a la parte científica, porque para eso tienen ustedes mucho tiempo para ir
perfilando esto de cómo se hace ciencia de unos procesos tan complejos como los procesos mentales, la personalidad, la motivación, la inteligencia, qué sé yo. Okay. Yo quisiera pasarle aquí, vamos a ver algunas diapositivas que presenten para comenzar. Lo voy a plantear y me dicen si se puede ver. Bueno, esto es como comenzamos la conferencia. ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Entonces, puedo continuar. Yo leí, ya la presentación ya pasó. Un momentito, ya, pásala. Ok, aquí. Yo leí hace mucho tiempo en un libro una frase, sí, que me gustó mucho, que decía: la psicología nació primero y los psicólogos vinieron después. Porque me llamó la atención, porque en esta rama de las ciencias, los inicios de la psicología científica fue marcado tanto por filósofos, pedagogos de otras disciplinas, y después se fue perfilando una psicología científica. O sea que primero los temas, por ejemplo, que son temas que eran propios de la filosofía y de la sociología, de otras ramas, de la medicina, aparecen como resultado de una confrontación entre varias disciplinas y escuelas. Y no es casual. Entonces, claro que hay que conocer a Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino y todos estos que le dieron como el material sobre el cual la psicología fue a sentarse entonces como ciencia. Por ejemplo, el problema de la naturaleza humana, el hombre es bueno o malo por naturaleza, qué sé yo, fueron temas muy debatidos, polémicas entre los científicos, entre los filósofos, que después fueron tema de estudio de la naciente psicología. Ustedes ya conocen a Wilhelm Wundt, y que se marca como el inicio del laboratorio con su laboratorio de psicología científica en la ciudad de Leipzig, Alemania. Pero tampoco es que apareció porque el Wilhelm Wundt se le ocurrió maravillosamente hacer un laboratorio, sino que ya para ese tiempo era insostenible seguir estudiando determinados fenómenos desde una perspectiva que no pudiera presentarse como experimentación. Entonces ya Wilhelm Wundt, que era básicamente filósofo, fisiólogo, y que se tenían muchas profesiones, funda el llamado laboratorio científico, que nosotros hemos adoptado como parte del inicio de la llamada psicología científica. Estudiaron básicamente la conciencia sensorial, no tenían mucho interés en aplicar esto a nada, sino que simplemente era conocer por conocer. Descubrieron que todo acto de conciencia tiene 3 momentos: sensaciones, imágenes y sentimientos, que lo estudiarán ustedes a detalle. Cuando estas ideas de la psicología científica y del estudiar el por qué, pero no el para qué, llega a Estados Unidos, estos conocimientos ya no podía ser, por la misma filosofía imperante en los Estados Unidos de América, una psicología fría. Había que buscarle una utilidad entre los descubrimientos y para qué servía. Allí se modifican los colores de las aulas de clase por los conocimientos sobre cómo impactan los colores. O sea, había que buscarle un para qué. Entonces, por ejemplo, en 1879 fundan la psicología, pero ya en el año 1892, en la Universidad de Clark, se funda la Asociación Psicológica Americana, y que comenzó a regular el ejercicio y las áreas de la psicología. Todavía funciona, Stanley Hall fue su primer presidente, que habla de psicología de la salud, secciones, pues está dividida en secciones. Tiempo después,
un ramal de la APA también se secciona y se funda otra asociación, pero los temas de la época eran psicología de la salud, la psicología psicoanalítica, la psicología clínica, la psicología infantil, la psicología del asesoramiento, o sea, el counseling, la psicología industrial organizacional, la psicología del comportamiento y la psicología cognitiva, muy en boga en estos momentos, la llamada psicología forense, todo lo que tiene que ver con el aparato judicial, legal, la psicología de la familia y todas sus escuelas, y la gerontopsicología clínica, ¿verdad? El estudio de la clínica de los ancianos. Para decir que entonces quiero decir que el mismo crecimiento de la psicología en América no tuvo un crecimiento igual en todos los países. Por ejemplo, se reconoce que la cuna de la psicología en Latinoamérica es Argentina, uno de los primeros, el primer país que antes de que existiese una definición clara de lo que era psicología, ya habían comenzado a hacer laboratorios también de psicología parecidos como el de Wilhelm Wundt. Y estuvo por muchos años y muchos panameños en el tiempo en que no existía la carrera formal de psicología, estudiaron y fueron motores de la psicología actual, estudiaron en Argentina. En México también comenzaron a prepararse desde muy temprano la carrera de licenciatura en psicología, siendo la Universidad Nacional Autónoma de México a la cabeza, pero en muchas regiones del país floreció también la psicología en todas sus ramas. Yo quiero decir también que cuando en Panamá está la psicología, y lo vamos a ver después, nosotros nunca pensamos mi grupo, dos, tres generaciones desde la primera generación, en otra cosa que psicología clínica. No se conocía ni se sabía que había otras oportunidades, sino que era la madre de todas las diversas modalidades de psicología, la psicología clínica. Brasil, que lo podemos considerar a veces como un continente aparte, también desarrolla una psicología científica en todas las áreas, pero para nosotros poco conocidas. Entonces, así que Argentina, México y Brasil van adelante en el desarrollo de la psicología profesional y científica, y nosotros venimos después. La psicología científica en 1898, mire qué tan temprano, Horacio Piñeiro funda el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires. 19 años antes lo había hecho ya Wilhelm Wundt en Alemania, y organiza un laboratorio. Pero Horacio Piñeiro no es psicólogo. Él era solamente médico y funda un laboratorio de psicología experimental, para que vean cómo la indefinición de la profesión está desde el principio. La psicología nació primero y los psicólogos llegaron después. Espero que esté claro el concepto. Ahora, adentrándome un poco a la psicología en Panamá, yo encontré, revisando análisis y conociendo gente, preguntando qué influencia había tenido este personaje que presento aquí, que se llama John Dewey, de la Universidad de Columbia. Él es, bueno, mire cómo dice, fue un pedagogo, psicólogo y filósofo, también la indefinición. Pero este señor, este profesor, este doctor de la Universidad de Columbia, fue un psicólogo, filósofo, pedagogo, que reformó toda con sus ideas muy pragmáticas, entonces del para qué las cosas, la educación en los Estados Unidos. Entonces tenemos como dos escuelas.
desde el inicio y en Panamá también. La escuela que buscaba el aprendizaje a través de la experiencia o la aplicación de conceptos psicológicos, y la otra forma educativa que era el ser conservador por ejemplo, la letra con sangre entra, la oscuridad. Eh, la Universidad de Panamá, uno de sus primeros edificios era el de la Facultad de Humanidades. La universidad se funda en 1935 y los primeros de humanidades. Y cuando uno llegaba allí, se daba cuenta que algo había diferente. Por ejemplo, existía un proscenio, o sea, era una elevación donde el profesor dictaba su cátedra. Existía un podio. El profesor entraba por detrás, tenía su salón detrás del tablero de pizarra de aquel tiempo, no blanco, de pizarra negra. El profesor entraba por la parte posterior y se retiraba y no respondía preguntas ni nada. Entonces, porque se consideraba que el maestro era el que sabía, conocía, y los alumnos nada. Bueno, John Dewey con William James y otros que después impactan a la psicología, comienzan a cambiar a una pedagogía más progresista. Entonces, a la sazón de su predominio y de su popularidad en todos los Estados Unidos, también llegan allí dos insignes panameños, José Daniel Crespo y Francisco Céspedes, que luego de regresar y de haber sido impactados por los conocimientos de John Dewey, transforman la educación panameña. Entonces, por ejemplo, José Daniel Crespo, que se le atribuye haber escrito el primer como texto de psicología. Era maestro, nació en PC y muere en el 7 de junio de 1958. Primero hizo sus estudios en su provincia, luego se transporta a la Escuela Normal de Varones, que después se convertiría en el Instituto Nacional y obtiene el grado de maestro de enseñanza primaria en 1908. Luego, en un programa muy importante de becas, le toca ir a Liverpool y completa sus estudios en esa universidad. Pero cuando regresa ya con una maestría que va entonces a encontrarse con John Dewey, el personaje de la historia pedagógica norteamericana, psicólogo, lo impacta de tal manera que José Daniel Crespo, cuando regresa, le ocupa muchos cargos, y la esposa de José Daniel Crespo, no recuerdo exactamente su nombre, pero sí es apellido Campodónico de Crespo, también educadora, también nacida en el campo, estudió entonces con otra beca en Suiza, donde se nutrió de los conocimientos de María Montessori. Entonces, que también es entonces después que reformulan la educación en Panamá y que hacen lo que es la educación activa, diferente a lo tradicional del maestro que da clases y que solamente él es el que sabe lo que tiene que hacer y los estudiantes no tienen nada que hacer. Entonces, por ejemplo, Daniel Crespo, que ya le digo que, bueno, es el abuelo casualmente de una colega nuestra, Yolanda Crespo, José Daniel Crespo, y que la escuela famosa lleva su nombre, comenzó a hablar de los derechos del niño en una ciudad, en un país donde los niños no eran reconocidos como tales, sino que a veces eran tratados igual que los adultos. Comenzó a influir con sus ideas calcadas de John Dewey, a poner que el centro del proceso educativo es el niño. Yo quiero que ustedes piensen un poco si algo de lo que yo voy a leer aquí les suena como de lo que se habla hoy día,
de lo que hablamos nosotros en educación o en la universidad. El alumno como centro del proceso educativo, que había que respetar la personalidad de cada niño o las diferencias individuales, y que el maestro tenía que enseñar a estudiar, no solamente un recipiente donde se depositaban conocimientos, sino que había que enseñarle a que él explorara por sus cuentas. Y los deberes también pone entonces en manos de los maestros, que para enseñar se requiere una preparación científica. No era nada más vocación, sino que había que prepararse, había que preparar cada lección, había que conocer la personalidad de los niños, da importancia en que el currículum de la educación tenía que darse no solamente en el contenido frío académico, sino que había que ir a la música, al deporte, a hacer esto de la universidad, por ejemplo, como su universidad. No es un garaje, no es una clase solamente por internet, tiene campus, tiene bancas donde hay interacción, debe haber interacción social, cafeterías, teatro, tienen unos buenos auditorios. Bueno, todo eso fueron los aportes que en la ley de educación introduce José Daniel Crespo. La ética profesional, o que me enseñó mi profesor en la UJMA, me decía, más que código de ética, habría que hablar de código de moral. Entonces, el estado emocional del maestro, ustedes han oído hablar ahora del síndrome del quemado. Bueno, ya para esta época, ya José Daniel Crespo estaba hablando de que había que regular las jornadas de trabajo, porque el maestro entraba en esta fase de poca productividad después de haber sido un maestro exitoso. La inteligencia de los niños y su medición. Bueno, también había que medir la intelectualidad. Habló del concepto de edad mental y de los niños y su carácter. O sea, muchos temas que eran propios de José Daniel Crespo impulsaron las regulaciones sobre la educación en Panamá, pero todo esto pareciese tener un tinte ya claramente psicológico. El otro personaje es nacido en las tablas, ahí coinciden ambos, Campodónico de Crespo, José Daniel Crespo y Francisco Céspedes Alemán, que nacen en las tablas con valores propios, muchas carencias, pero grandes valores. También resulta que cuando lo investigo, también fue a la Universidad de Columbia. ¿Y con quién se fue a encontrar allá? Con John Dewey. Cuando se funda la universidad, en 1935, funda la Escuela de Educación, y fue Francisco Céspedes el primer catedrático de la cátedra de psicopedagogía. Introduce en el currículum la psicopedagogía, que ya estamos ahí acercándonos a la psicología, pero en una clara confusión entre el rol que debía jugar los pedagogos y los psicólogos, que no había una definición clara. Fue director de la Escuela Normal Juan Domus de Arosemena, que ustedes deben conocer. Impulsó la educación centrada en el niño y proclamó con toda vehemencia en las leyes y decretos que el niño aprende haciendo, o sea, tocando, manipulando, y no solamente recibiendo lecciones. Ustedes tienen que estudiar mucha teoría, pero desde los primeros momentos ustedes le dan que ustedes vayan a hacer prácticas, investigaciones de campo, etcétera, porque esta noción desde la época de Francisco Céspedes ya estaba, pero hay mucha gente que cree que solamente se aprende leyendo. No, hay que leer y hacer. Espero que todo esté claro. Recuerden que si tienen preguntas, con mucho gusto yo les puedo ayudar. Entonces, en el contexto en que se da el inicio de los primeros psicólogos, hay que ver aquí cómo era el Panamá de los años 50 y 60. Muy
diferente a lo que nosotros hoy día observamos en una metrópoli, edificios, el tornillo, todas estas cosas que son impresionantes para mucha gente. Bueno, pero el Panamá la época en que llegaron los primeros psicólogos era, tal vez ustedes no, ninguno de ustedes lo vio, pero en Caledonia, frente a la 5 de mayo, ahí existía esta casa de madera que semeja a un barco de la construcción del canal, se llamaba Casa Miller, el aeropuerto de Tocumen, donde para esa época, por ejemplo, si alguien llegaba había que recibirlo y alguien se iba, había que despedirlo y se iba a ese balcón que se ve allí, ¿no? Y los aviones aterrizaban cerca y tú te mojabas si llegabas a la terminal, etc. La Plaza 5 de Mayo, a la derecha, con sus grandes almacenes de telas, de novedades de la India, en muchos cabarets, todo esto era de música, con italiana, francesa, todos los shows. Panamá era un centro de recreación de las tropas norteamericanas también, y observen los carros, qué curioso. Abajo, a la izquierda, presento cómo fue, estaba en construcción lo que fue la facultad, lo que es la Facultad de Humanidades. Ahora hay otro edificio, pero ese es lo que se llama edificio viejo de la Facultad de Humanidades. Y luego a la derecha, el área de Bellavista, el Teatro Bellavista, calle 45, calle 46. Ese era el Panamá de los primeros psicólogos, porque recuerden, siempre hay que contextualizar cómo se daba cómo era la sociedad que reclamaba servicios, pero esta era una sociedad muy simple, llena de contradicciones, etc. Entonces, ¿qué eventos podrían estar sucediendo? Por ejemplo, es el inicio, los años 50, 60, la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedan dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y todo se espiaba. En todas las películas de James Bond y todo están inspiradas en ese periodo de la guerra. Inicia la Guerra de Vietnam. En 1955 muere Albert Einstein, que se escribía y se carteaba con Sigmund Freud. También en el 59 era una época de mucha convulsión social, ideológica y política. Por ejemplo, los movimientos revolucionarios, como el de la Revolución Cubana, que derrocan al dictador Fulgencio Batista, precedida por Fidel Castro, que han seguido dominando. Se aprueba la primera píldora anticonceptiva en el 60, se celebra el Concilio Vaticano II, eventos, la muerte, el asesinato de John F. Kennedy, el primer trasplante de corazón en la historia, también es del 67, el hombre llega a la luna en el 69, y múltiples revoluciones en todas partes del mundo, Suramérica, Centroamérica. En Panamá, entonces, también un golpe de Estado cruento y cruel de los militares, llegan al poder y cambia todo. De hecho, por ejemplo, la Universidad de Panamá, que es una institución muy politizada por grupos estudiantiles, la universidad estuvo cerrada por decreto de los militares por un año. Entonces perdimos un año de estudios porque llega, y luego después imponen a un rector por decreto, no como ahora que es electo por votación de profesores, estudiantes y administrativos. Así que todos los eventos y muchos otros más, para que sepan cómo estaba la cosa cuando comienza la psicología en Panamá. Espero que no los veo, pero que me estén escuchando. Entonces, los primeros psicólogos en Panamá. El que tengo aquí en pantalla es el fallecido doctor Carlos Malgrat, que era nacional de Cuba, llegó en el año 54, y todos saben, o bueno, ustedes no saben, los profesores sabemos que durante una buena época de la vida panameña pasó por manos de Carlos Malgrat.
Aquí, si alguien quería decirte que tú tenías un problema emocional, te decía Bedón de Calet, que era un psiquiatra, que trabajaba con Carlos Malgrat. Así que, y todas las personas de la generación que puedan tener 70 años y tenían problemas de déficit de atención, que en ese tiempo no se diagnosticaba, que persona que tuviera, te tenían que llevar donde el doctor Calma, muy famoso. También hizo práctica, bueno, en el Ministerio de Educación trabajó, trabajaba por todos lados, trabajaba siempre que había que llevar un perito por algún crimen, el hombre de la camisa mambo, que había que hacer un perfil psicológico de algún criminal, había que buscar a Carlos Malgrat. Después, cuando se crea la Academia Panameña de Psicología, se le reconoce pues, como fundador honorario. El otro psicólogo que llegó en los años 50, Wisław Fichtman, venía de Europa después de la guerra y llegó e impactó en la Caja de Seguro Social y en el Hospital Psiquiátrico Nacional. Lo que hoy día es el INSAM, en ese tiempo era Hospital Psiquiátrico Nacional. Me tocó hacer la práctica profesional en el hospital psiquiátrico. Y es lo que hoy día podemos hablar de en aquel tiempo como histórico, como lo que hoy día ustedes oyen hablar y dicen, era un manicomio. Bueno, el hospital psiquiátrico era un manicomio, en realidad, con muchas secciones, pero y los psicólogos que llegamos a trabajar allí, nunca fuimos reconocidos como psicólogos, sino como ayudantes de psiquiatra, asistente. Y fue una lucha campal para que se pudiera reconocer que el psicólogo podría ser nombrado con el cargo de psicólogo. Y también, viste, en la caja de Seguro Social, en la sala de psiquiatría. Pero bueno, esos fueron los principales iniciadores que dieron a conocer que existían profesionales de la psicología en Panamá y acapararon el mercado. ¿Cuándo se crean las escuelas de psicología? En 1965 se crean las licenciaturas en psicología. La primera escuela en formarse fue la de la Universidad Santa María la Antigua, el 27 de mayo, y en la Universidad de Panamá, el 31 de mayo. Y podíamos reconocer que casi los mismos profesores que estaban en la USMA, como en la privada, estaban en la Universidad de Panamá. En la Universidad de Panamá, me cuentan mis antecesores de la generación, que se había corrido el rumor entre los estudiantes de biología, de química, de física, se había corrido el rumor que iban a abrir una escuela de psicología, pero nadie sabía qué era eso. Pero entonces andaban por los pasillos recogiendo firmas para que se solicitara a la universidad que abriera la carrera de licenciatura en psicología. De esa generación, bueno, Pedro Alguero fallecido, Gerardo Valderrama, todavía en la Universidad de Panamá, y otro grupo más de gente, correteaban por los pasillos para que vean. O sea que para esa época, nada más era tu deseo de conocer algo nuevo y que pudiera ser de interés, porque ya todo el mundo conocía biología, química, física, laboratorista, etc. Y en la Universidad de Panamá el apoyo lo da Federico Velázquez y Vicente Bayar. Federico Velázquez y Vicente Bayar son los que crearon o fundaron el Instituto Justo Arosemena, de tanta fama en Panamá. Entonces, también inspirado en la filosofía de Daniel Crespo y de John Dewey. Entonces, ellos que crearon un nuevo modelo en la educación particular, pues en ese tiempo tú ibas al Instituto Nacional o no ibas a ningún lado. Entonces, bueno, ellos crearon el Instituto Justo Arosemena, que ahora queda allá por Alto Golf, qué sé yo. Pero se creó así la carrera, la licenciatura. Evidentemente, cuando uno estudia la malla curricular de aquel tiempo, era básicamente
lo que llamamos hoy psicopedagogía, porque los primeros profesores en mi universidad, la Universidad de Panamá, fueron pedagogos. Cajar Molina y otros prominentes psicopedagogos que habían llegado de Colombia se adueñaron de la carrera de psicología porque ellos decían que era lo mismo, similar. Okay. Entonces, la licenciada Maruja Guillén, fallecida ya, fue la primera egresada de la Universidad de Panamá, y se reporta que Nuri Quintero de Sosa fue la primera egresada de la Universidad Santa María la Antigua, después de 5 años de estudio. En la actualidad, nosotros reconocemos que las universidades, hay universidades particulares y oficiales. No solamente la Universidad de Panamá enseña psicología. La Latina, Columbus University, la Universidad Interamericana, UDELAS. Hay en el Centro Regional de Colón la licenciatura en psicología como carrera completa. El Centro Regional Universitario de Veraguas, falta una S, carrera completa. La UNACHI, la Universidad Autónoma de Chiriquí, también ofrecen carrera completa. Así en Herrera también hay otros centros universitarios que funcionan en cierta forma bajo el paraguas de la Universidad de Panamá, pero independientemente en los centros regionales. Y las universidades particulares, pues, someten a consideración de la Universidad de Panamá sus mallas curriculares y cambios y procesos, etcétera, porque así lo dispone la ley, que después podemos hablar de eso. Bueno, así que se crea en 1965 en el ambiente en que estábamos viendo, y uno de los primeros directores de la escuela de psicología fue Carlos Malgrat, porque era el who's who de la psicología en Panamá. Entonces yo puedo dividir tal vez la historia de una manera antojadiza en que existe un periodo pedagógico, un periodo médico-psiquiátrico y un periodo psicológico. El periodo que llamamos de la psicología pedagógica, bueno, la Escuela de Psicología en la Universidad de Panamá pertenecía a la Facultad de Educación, pero después se la disputaron la Facultad de Humanidades, donde se enseña sociología, antropología, español, inglés, qué sé yo, ganando finalmente la Facultad de Humanidades. Entonces allí permanecimos por una buena cantidad de años, pero cuando comienzan a llegar, bueno, primero los pedagogos y después los médicos psiquiatras. Una recordada profesora Jean Deleuze, psiquiatra, todos los psiquiatras de la época comenzaron a dar clases allí. E inclusive recuerdo que algunos de mis profesores vestían de blanco, como si fueran médicos, y que llegaban, en ese tiempo no había egresados de aquí, sino que llegaban de Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, qué sé yo. Entonces, ese periodo médico, el programa de estudio era básicamente para hacer psicología clínica. Cuando llega el periodo que llamamos de los psicólogos, entonces le corresponde al doctor Juan Perigó ser el que transforma en la malla curricular, dándole un perfil más psicológico, no tan médico ni tan pedagógico. Pero no pueden pensar que todo esto fue fácil, por lo menos en mi universidad. Hubo polémicas, consejos, guerra. Yo llegaba este semestre con un plan y les puedo garantizar que en el segundo semestre había otro plan que era hecho por otros. También entonces cuando llega el periodo psicológico, que ya vienen precedidos por las directrices o direcciones de psicólogos con título de psicólogos, comienzan a aparecer en primer lugar los grandes protagonistas del psicoanálisis como modificadores de los planes de estudio, etcétera. Pero al poco tiempo comienzan a llegar los conductistas, especialmente de México, los que habían estudiado el análisis experimental del comportamiento humano, y era
común entre nosotros los estudiantes fomentar foros, conversaciones, conversatorios e invitar a colegas, pero siempre se cuidaban de invitar en ese tiempo a un psicoanalítico, uno que defendía la postura psicoanalítica, y en la otra esquina un conductista. Y en el medio los estudiantes a reírnos o a disfrutar de este encuentro entre posturas diferentes, unos planteando el valor que tenía el estudio de los procesos mentales inconscientes y otros para decir que la conducta humana estaba regida por el aprendizaje, por el reforzamiento y castigo y qué sé yo. Así que eso fue. Luego aparece una tercera fuerza. Recuerdo que en el modelo conductual estuvieron ustedes ahí en la UMA, Gerardo Becerra, el primer panameño que yo conozca que haya sacado un título en México de análisis conductual. Y luego aparecen en los modelos, bueno, psicodinámicos, los tradicionales, pero comienzan a aparecer otros personajes, como los que vienen a defender las posturas humanistas existenciales, como los trabajos de Roger. Estos venían de Estados Unidos, especialmente de Oklahoma, y invitaban a Marianne Kinye, traían de invitados en foros y jornadas a personajes de la educación norteamericana que propugnaban por la prevalencia de las posturas humanistas, etc. Okay. Entonces, para este periodo no había nada que era fuera organizacional, ni forense, ni de ninguna otra postura, sino que era o clínico psicoanalítico, o clínico conductual, humanista existencial, y se acabó. No había nada de integracionismo, nada de cognitivo conductual, la más era conductual y no existía el cognitivo, etc. Bueno, espero que haya podido resumir en alguna forma, pero para decir que lo que encontramos hoy día también fue evolucionando desde las posturas pedagógicas, psicopedagógicas, médicos, psiquiatras, a las posturas netamente psicológicas. Ahora, entonces, ¿qué pasa con los psicólogos? Comienzan las universidades a graduar profesionales, pero había que buscar alguna fórmula de defender los intereses de los profesionales que accedían a puestos en el Estado o en la práctica privada. Entonces, por insistencia de muchos colegas que ahora vamos a ver, se creó entonces el 22 de junio de 1975 la Asociación Panameña de Psicólogos, ¿verdad? Que hoy día es presidida por el licenciado Cristian Tejera, y que por eso que el 22 de junio se le denomina el Día del Psicólogo, porque ese día se obtuvo no después de luchar por mucho, no es fácil lograr una personería jurídica en el Ministerio de Gobierno y Justicia a la sazón, que determinaba unos ciertos requisitos y que obtuvo la oposición de otros gremios como los pedagogos, como los médicos, que se oponían. Pero esta es una agrupación de profesionales de la psicología que defiende los intereses del gremio, por ejemplo, los salarios, los escalafones, la defensa de la práctica, etcétera, etcétera. Una de los eventos que a lo largo de la historia le dio a la psicología en Panamá mucho prestigio y reconocimiento fue lo que se llamaban las Jornadas Panameñas de Psicología. Las Jornadas Panameñas de Psicología comenzaron primero como un día de conferencias en las universidades, después en la Caja de Seguro Social y después en el gremio, que le daban a los psicólogos espacios para exponer la investigación, los conocimientos sobre nuevas teorías, técnicas, etcétera, que permitió que el gremio se fuera consolidando.
consolidando e identificándose entre sí. Entonces, el 16 de septiembre, también de ese mismo año, se aprueba por primera vez y que en muchos otros países todavía no había reconocimiento oficial de la profesión de psicólogo, se aprueba el 16 de septiembre de 1975 la Ley 56, que establece que se reconoce la profesión de psicología y que se crea un consejo técnico. Pero la creación de este consejo técnico también fue motivo de mucha discusión. La ley 56 dice que para ejercer la psicología en Panamá había que ser panameño, tenía uno que ser panameño. Segundo, que uno podía especializarse, pero posterior a la obtención de la licenciatura básica. Entonces, y que un organismo exterior a las universidades particulares o oficiales o que llegasen del extranjero, había que determinar si esta persona cumplía con los mismos requisitos con el cual se obtenía la licencia, la idoneidad en Panamá. Entonces se crea el llamado Consejo Técnico de Psicología, que pasó primero del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, pasó porque en realidad tampoco nunca ha recibido el apoyo como tienen el Consejo Técnico de Trabajador Social o qué sé yo. Y por otro lado, el gremio médico que decía que nosotros teníamos que someternos a la regulación del Consejo Técnico del Ministerio de Salud, lo que trajo confrontaciones entre los dos grupos y finalmente, porque los psicólogos no solamente son clínicos, también de especialidades, se logró salir del Consejo Técnico de Salud y crear nuestra propia entidad. ¿Y por qué no podíamos pertenecer? Entre esos luchó su profesora Melba Palacio de Mon. ¿Y por qué no podíamos pertenecer? Porque ellos decían, sí, nosotros le damos la idoneidad, pero no tienen derecho a tener un miembro en el comité. Entonces, para los psicólogos eso era ofensivo, como que otra profesión nos va a regular a nosotros y nosotros no tenemos derecho a defendernos. Entonces se creó el Consejo Técnico de Psicología, que establece los lineamientos para que una persona, por ejemplo, que venga del extranjero, tenga una idoneidad, pero establece básicamente que hay que ser panameño. Hoy día hay más, consulté la página del Consejo Técnico, hay más de 6.224 psicólogos registrados con idoneidad, ya sea de licenciatura o de maestría o de doctorado, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que dicen que van a estudiar en otro país, pero que el título que les ofrece es un bachelor en inglés, en español, bachiller. Bueno, estas personas deben completar un número de créditos en Panamá. O sea que no es equivalente el bachelor, por ejemplo, obtenido en una universidad en Estados Unidos, y un título de licenciado en psicología como el que ustedes aspiran. Entonces, tiene que haber un organismo que regule esto, y eso se llama el Consejo Técnico, que hoy día está en el Ministerio de Desarrollo Social y lo preside una colega, Orlando Mendieta, porque la ley establece que el presidente del Consejo Técnico tiene que ser un miembro o funcionario del ministerio donde está alojado este Consejo Técnico. Así que por eso ellos presiden la de Cristian Tejera, la Asociación Panameña de Psicólogos, es por votación entre los agremiados. Y es una asociación y no es un colegio de psicólogos. Los colegios son de agremiación fija, las asociaciones son voluntarias, pero es reconocido que la asociación reúne a la mayoría de los psicólogos egresados que defienden los intereses gremiales de los colegas, ya sea que estén en una institución o en otra y que requieran el apoyo de esto. Es como nuestro sindicato, pues,
Después hablamos algo más de esto porque recientemente seguro ustedes han escuchado que los psicólogos salen a la calle y que se manifiestan, cosas inéditas en la carrera de psicología, pero ocurre hoy día. Y yo diría que los psicólogos pueden ser muy indiferentes ante los temas gremiales, pero cuando se toca los intereses del psicólogo, allí sí se unen los psicólogos. Y todos los psicólogos ahora mismo están unidos a nivel nacional. Si usted va a Chiriquí, están en los parques. Si usted va a Penonomé, si va a Santiago, si va a todas partes, y en Panamá caminan y tienen suéter y cosas que después podemos tocar. ¿Cuál es el tema de divergencia entre psicólogos y el gremio médico en la actualidad? Que no es nada nuevo, ¿no? Entonces, el 3 de diciembre del 2002 se sustituye la primera ley 55, que hoy es la ley orgánica de los psicólogos y psicólogas, y establece en este cambio de medida de la ley 55, porque introduce además el código de ética, que ya dije que es más de moral. Y después, al final de esta conferencia, si tienen interés, yo les puedo mostrar algunos temas de esto. De que hay un código de ética, de cómo usted debe tratar a su colega, cuando usted es sujeto de demanda, cuándo te pueden suspender la idoneidad, por qué razones, cómo nos relacionamos entre nosotros, etcétera, etcétera. Eso está en el Código de Ética, que es una ley del territorio nacional. En el 2004, el Consejo Técnico de Psicología modifica su reglamento interno y publica el Código de Ética que está ahí en esta gaceta que le dije, y que establece sanciones, por ejemplo, de mala práctica, que usted no puede anunciarse con un título que usted no posea. Y no es letra muerta. Todos los meses hay 1 o 2 casos de psicólogos que han sido denunciados por fallas a lo que establece la ética, porque si usted incumple con la ética, usted es sujeto a una demanda, y entre las sanciones está la suspensión de tu idoneidad para funcionar como psicólogo. Actualmente los psicólogos están luchando por, antes de lo que había dicho, el artículo 17 de la Ley Nacional de Salud Mental, que ha sido impulsada por el INSAM, el Instituto Nacional de Salud Mental, que los psicólogos están de acuerdo, pues, en proteger la salud mental de la población, de los derechos y deberes de los pacientes, etc. Pero de alguna forma, diría yo, con el perdón, colaron un artículo 17 que dice que los únicos que pueden expedir un certificado de salud mental son los médicos psiquiatras, que ha sido una polémica de años con nosotros. Por ejemplo, para portar armas te piden un certificado de salud mental y dice la ley, expedida por un psicólogo. A ellos no les gusta eso. Que para pedir, a veces en algunos lugares de maestros o profesores que aspiran a una cátedra, le dicen presentar certificado psicológico de salud. Entonces ellos están, no se ha arreglado todavía eso, está en segundo debate, lo echan para atrás, lo echan para adelante, porque los psicólogos han puesto una muralla y le solicitan al presidente que no sancione así, porque también los psicólogos tenemos experticia, idoneidad para evaluar la salud mental. Así que por eso, entonces ahora psicólogos están enfrascados en esa lucha de tratar de modificar que solamente se diga psicólogos y o psiquiatras, o psiquiatras y o psicólogos están en capacidad de confeccionar certificados de salud mental. Luego, la Asociación de Panameña de Psicólogos, aquí yo he puesto algunos nombres, aquí me faltan unos 10 años más, pero el primer presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos fue el doctor Horacio Harris, que llegó de México, colonense,
y fue presidente en 1965. El doctor Juan Perigó, que estudió en los Estados Unidos, fue el presidente en el 67. Alejandro Cantón, presidente en el 68, de una larga trayectoria en la Caja de Seguro Social. El doctor Pablo Taracino, fallecido, fue en la 1970. Pablo Taracino fue un gran impulsador de la ley de ejercicio profesional, la creación de múltiples y ocupó muchos puestos. Fue ministro de Educación también. Por él se crearon los gabinetes psicopedagógicos. La licenciada Marta Elcira de Curani fue en el 76. El doctor Ramón Mon en el año 79. La doctora Arelis Remón de Martinelli en el año 80. Como ven, era como de año en año. Después se va a 2 años. La doctora Melba Palacios de Mon en 1982. La magister María Elena Decano, que vino de Estados Unidos, fue en el 1984. El que les habla, Ricardo López, fue en el 86, en la Universidad de Panamá. Saturnina Anderson, de Colón, fue en el 1991, fallecida también. La doctora Magister Mirna Cuende Galvez, de la Caja de Seguro Social. Después la doctora Ada Villarreal, que hizo más carrera en el área de pedagogía, pero fue presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos y estudió en Francia. La doctora Yolanda de Varela, de la Universidad de Santa María la Antigua, me corrigen después si no es. La licenciada en el 1999 Roxana Méndez, egresada de la Universidad de Panamá, ministra de Gobierno y Justicia, presidenta de Casa Esperanza, el doctor Samuel Pinzón en el 2000, y en la actualidad pues me salté unos pocos para no aburrirlos, pero hay que honrar a aquellos que en sus diversos momentos, en el 65 con la creación, luego con la ley en el 70, y así siempre la Asociación Panameña de Psicólogos ha estado en pugna y tratando de defender los intereses del gremio de los psicólogos e identificarnos con nosotros mismos. Otros gremios importantes, la Asociación de Psicólogos de la Caja de Seguro Social, y que pertenecen a su vez a una organización más grande que se llama CONAGREPROXA, que defiende los intereses de los psicólogos que funcionan para la Caja de Seguro Social. Estamos hablando a nivel nacional. La Asociación Panameña de Psicólogos también tiene capítulos en todo el país. Entonces, la Asociación de Psicólogos de la Caja de Seguro Social y CONAGREPROXA de todo el país, de Chiriquí a Darién. La Asociación de Psicólogos del Ministerio de Salud, que están bajo la primera línea de fuego ahora con el COVID y las atenciones post-COVID, las alteraciones de la salud mental. Hoy día, en todos los centros de salud hay un psicólogo mínimo uno. Parque Lefebvre, Pueblo Nuevo, en todos hay mínimo un psicólogo y generalmente clínicos, egresados de las maestrías en clínica. La SOPACHI, que es un grupo de psicólogos que avalan los estudios de la psicoterapia, el ejercicio profesional de la psicoterapia, el Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual, entre otros. Tal vez me salte alguno y no le haga justicia, pero esos son los que más resuenan en mí hoy día con todos estos problemas de la pandemia. El Consejo Técnico de Psicología, ya dije que es la ley 56, cambió 55 a 56 del 16 de septiembre. Los pioneros en el establecimiento de esta ley que reconoce el ejercicio profesional, cuando en otros países todavía no tenía una ley, lo obtuvimos nosotros gracias a estos pioneros de la psicología, Pablo Talacinos, fallecido, Horacio Harry, fallecido, el doctor Mon, todavía en actividad, María Elena Decano, todavía profesora, Carolina Montenegro Taylor, fallecida, Marta de Curani y Wilfrido Redondo, fallecido hace unos 3 años. Comenzaron en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con ni un escritorio, sin papelería, sin
tinta, de nada, pero los psicólogos salieron adelante dándole las idoneidades a los psicólogos, haciendo un organismo oficial del Estado. Pues. Actualmente opera en el Ministerio de Desarrollo Social y lo preside la licenciada Orlando Mendieta, que es miembro o funcionaria, perdón, del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. Otra cosa importante que dije al inicio, lo que ustedes reciben hoy día es una carrera que ustedes podrán escuchar como muy fácil, acreditada. Bueno, la acreditación fue un trabajo arduo de las universidades, de las distintas universidades, de la USMA, de la Universidad de Panamá, en donde se somete todo lo que se hace en la formación de psicólogos, se somete a consideración de expertos nacionales e internacionales que avalan que los planes de estudio que, por ejemplo, en su universidad o en la mía, tienen la pertinencia para graduar psicólogos, es decir, que el título de ustedes, cuando ustedes egresen, a decir licenciada en psicología, carrera acreditada. Con eso significa que es equiparable a cualquier otra licenciatura en psicología que usted obtenga en otro país, porque hoy día la UNESCO y todos reconocen que para ejercer las profesiones se requieren evaluarlas. Entonces las universidades pasaron por este proceso en alguna forma a veces traumático de tener que someter tus planes, programas, tu evaluación social, todo lo que haces, descubrir, permitir que hablan tus gavetas, vean lo que tú haces, que se entrevisten a los estudiantes, que entrevisten a los empleadores y que digan si funcionan o no funcionan, si los egresados, qué sé yo. Esto ocurrió en el año 2017 y la resolución tardó un año en el 2018. Solamente una universidad fue cerrada por no cumplir con los requisitos mínimos, pero todas las demás universidades, siguiendo el protocolo y la ley, cumplieron con que la carrera acreditada. Pero no termina allí con ponerle un sellito y decir que ya carrera acreditada. Las carreras tienen que actualizarse por ley cada 5 años, tienen que modificarse, ver la vigencia de lo que están haciendo, porque los tiempos cambian. No es lo mismo el plan que ustedes siguen ahora que el que siguieron sus colegas hace 5 años. Tiene que estar actualizado de acuerdo a la realidad nacional, la demanda de servicios, etcétera, etcétera. Así que este es un proceso que lo hace una organización del Estado que se llama el CONEAUPA, la Comisión Nacional de Acreditación, y que requiere que las universidades por ley se sometan a esto. Ahora están en la fase, después de pasados 5 años, de poder actualizar todo y esto sigue funcionando y que son expertos que evalúan la pertinencia, la calidad de lo que se ofrece en las universidades. En otras universidades, bueno, después que no tengo ese dato. Ahora, ¿qué ocurre en la actualidad? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la actualidad? Bueno, yo les puse aquí algunas tendencias que hemos visto ahora que no eran de mi tiempo. Psicología clínica y de la salud. La neuropsicología, todo lo que son las neuropsicologías, eso es el futuro. La psicología y tecnología de los medios, la psicología del deporte. En Panamá creo que existen 2 psicólogos solamente del ejercicio y el rendimiento. El tema de las adicciones, la psicología educacional y escolar, la psicología organizacional y la psicología social, psicología del trauma, la psicología pediátrica de niños, la psicología cognitiva conductual, muy en boga en todos los temas, la psicología de la orientación sexual y diversidad de género, psicología del desarrollo y de la personalidad, la psicología del consumidor, psicología de parejas y familia, psicología de la mujer, psicología de las discapacidades, psicología policial y militar,
psicología experimental. Conocí hace unos años, me llega a visitar una muchacha que había sido egresada aquí en Panamá y me llega vestida de militar y me dice que ella es egresada, que se había graduado aquí en Panamá, pero que estaba trabajando para el ejército de los Estados Unidos. Y le pregunto yo qué hacía allí. Entonces me dijo que ella atendía soldados con estrés postraumático, pero que a ella se le obligaba a lanzarse en paracaídas detrás de las tropas. Las tropas iban a Afganistán, pero ella saltaba en paracaídas del otro lado y allá llevaban a todos los enfermos, avaliados, qué sé yo, y los que habían pasado por historias traumáticas. Entonces, hay psicología hoy día, yo diría, en todas las áreas del quehacer humano. La psicología experimental, etcétera. Bueno, el código de ética en el primer capítulo establece cuáles son los principios cuáles son los principios que rigen la ética de un psicólogo. Yo les recomiendo que lo busquen en la página web y está allí. Tiene 9 capítulos. La relación entre psicólogo-paciente y o cliente. ¿Qué prefieres decir tú? ¿Que es un paciente o es tu cliente? Pero que te prohíbe tener negocios con tu paciente o tu cliente y te dice cada cuánto, qué tiempo es esto. Conflictos de intereses entre el psicólogo y el paciente o cliente. ¿Qué derechos tiene el paciente? ¿Cuáles son los consentimientos informados? La posibilidad de que cualquiera se pueda retirar de cualquier psicólogo o psicóloga que esté atendiendo en el momento que sea sin penalidad. Ejemplo, por ejemplo, el psicólogo como auxiliar de la justicia. Hay muchos psicólogos que hacen de asesorías a jueces o a tribunales, pero si tú aceptas, que dice que si tú aceptas un trabajo como perito, tú te conviertes en un auxiliar de la justicia y tienes que rendir el informe tal cual tú lo ves, sin importar que te paguen o no te paguen. De la parte, los psicólogos en investigaciones, bueno, lo de los consentimientos informados, la relación entre profesionales, cómo debes tratar a tu colega con respeto. Dice que evitaré ser crítico de otros colegas, o sea, tú no puedes estar hablando mal de otros. Entre los psicólogos y la publicidad, hasta qué es lo que se te permite hacer y qué no se permite hacer. Procedimiento para la sanción de la falta de ética, cómo te llevan a un tribunal, cómo te puede ser llamado a un tribunal de psicólogos, juzgando a psicólogos y cuáles son las prácticas permitidas de esto. Por ejemplo, hay psicólogos que han sido sancionados por anunciarse con títulos que no lo tienen. ¿Ya? Entonces el que demanda presenta papelería, tarjetas de visita donde decía que era psicólogo de tal y después resulta que se dio cuenta que no era especialista, etcétera. Entonces eso puede ser sancionado y tienen pues las disposiciones finales para el trámite que corresponda a una demanda de ética y responsabilidad profesional. Bueno, entonces yo creo que con esto yo termino. Doy gracias a ustedes por su atención y ahora pues el periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, profesor López. Creo que hemos tenido una audiencia muy buena. Hemos tenido en momentos 97 estudiantes, ahora están 93 estudiantes, 92, perdón, así que se han mantenido atentos porque creo que han logrado mantener una atención con cosas muy interesantes. De hecho, yo he aprendido, porque yo no me acordaba cómo se llamaba el argentino que había fundado el primer laboratorio en Latinoamérica, que lo señalaste ahora, ¿no? El laboratorio experimental. Yo puse una manito por ahí porque quería precisar, pero esperé que terminara, de que la USMA también tiene la carrera de psicología acreditada en el año 17, siendo decana la profesora María Fernanda Richa y directora de escuela la profesora Itzel Saavedra. Se hizo todo el proceso de acreditación, pero no tengo el dato
de la Gaceta, de la ley, o sea, del decreto con el que nos acreditan, pero debe haber sido en el 18 también, ¿no? Igual que la universidad. Sí. Y ahora... Bueno, fue unos días después de ustedes. Recuerden que el trámite es muy burocrático y demorado, pero... El trabajo se hizo en el 17 y la acreditación salió en el 18. O sea que la carrera de psicología de la UMA y la de la Universidad de Panamá como carrera están acreditadas. Las universidades también y las otras, pero como carreras, la carrera de la UMA y de la carrera de la Universidad de Panamá. Yo quería precisar eso. Y tengo algunas preguntas aquí que han formulado algunos jóvenes. Yo te las leo. Yo las leo acá en el chat y les contesta. La primera de María Fernanda Morales dice, cuando usted dice que en la psicología se aprende leyendo y haciendo, ¿a qué se refiere con haciendo? Te las voy a leer todas mejor. Déjame decir, contestate eso. Luego, la teoría y la práctica. Cuando se puede hacer práctica, porque las prácticas empiezan más o menos, bueno, en la UMA hay una serie de prácticas graduadas igual en la nacional, o sea, como escalonadas, ¿no? Lo que puedes hacer a ese nivel de primer año, de segundo. Claro que ahora estamos en pandemia y todo es una complicación, ¿no? Pero ya pasaremos de esto. Bueno, las carreras de psicología tienen prácticas para que el estudiante avance en ese sentido. Aquí hay otra pregunta que dice, de María Sofía Rodríguez, dice, los que dieron la primera acreditación a la carrera de psicología en Panamá, ¿eran panameños o se tuvo que traer a expertos de afuera para que evaluaran la carrera? Respondo. Se tuvo que traer el CONEAUPA, que es el organismo nacional, contrató a expertos, en el caso nuestro, chilenos, guatemaltecos y mexicanos, 3, que iban a evaluar todo el desempeño y los planes y programas. Pero sí tienen que ser externos. No dan el diagnóstico inmediatamente aquí en el patio, sino que ellos se reúnen en sus países y lleva todo un protocolo para dar esa certificación. Quizá también para complementar, igual, eso se llama pares externos, ¿no? Se llaman los pares externos en la acreditación, que evalúan lo que se hizo acá en la carrera. Hay que presentarles todo, como dijo el profesor López. En la UMA fue un chileno, me acuerdo, una mexicana, un colombiano, eran 3 pares externos, además de los pares de la CONEAUPA, ¿eh? Es un proceso laborioso y complicado, pero bueno, hay que hacerlo. Déjame, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cree usted que la COVID-19 marcará un nuevo periodo en la historia de la psicología panameña? Claro que sí. Esto tiene que impactar tanto en lo social como en lo político, como en lo económico y lo ideológico y en el ejercicio profesional de la psicología. Definitivamente hay que hacer cambios, reajustes. Por ejemplo, yo diría que mi universidad nunca ha reconocido los estudios vía web. Siempre lo habíamos despreciado, dejado de lado. Ya sea parcial o total, no se aceptaban esos créditos. Pero ahora resulta que nosotros estamos tomando de esa misma medicina. Así que ahora la universidad va a modificar sus parámetros de evaluación, de homologación, porque los estudios pueden ser muy completos también, dado que nosotros también lo hacemos. O sea que no podemos decir ahora que para los otros no y para nosotros sí. Así que eso va a modificar mucho y creo que ahora con la actualización de los planes y programas también se van a introducir la necesidad de otros cambios en la malla curricular para adecuarnos a estos tiempos que será antes de la pandemia, posterior a la pandemia. Claro, yo no sé si te parece, yo complemento diciendo que cuando ella dice un nuevo periodo en la historia de la psicología panameña, podríamos también pensar en la atención psicológica, que también era un poco así como escéptica a las personas de decir, fulano se está atendiendo vía web o por Skype, cuando no había Zoom y de esto que estamos todos los días. Sin embargo, ahora se ha requerido recurrir al Zoom para poder atender.
haciendo la salvedad que hay personas que no quieren, que son muy suspicaces, que les parece que uno está en la red expuesto a que cualquier hacker entre y se meta en un proceso privado, pero también se ha recurrido al uso de esta tecnología, ya sea Zoom, ya sea, ¿cómo se llama? Skype, etcétera, y antes también teléfono, pero se era escéptico al respecto y la pandemia nos ha puesto de que sí o no hay posibilidades. Y también yo agregaría la parte de toda la patología que está surgiendo con toda esta situación, ¿no? Que ya veremos, todavía estamos empezando, o sea, estamos metidos en el torbellino, todavía no nos hemos salido de ello y ya estamos viendo algunas cosas. Bueno, aquí hay otra, a ver, dice, ¿cuál es una de las mayores dificultades en la vida profesional de un psicólogo? ¿Cuál es una de las mayores dificultades en la vida profesional de un psicólogo? Voy a decir algo que miren, la psicología tiene mucho reconocimiento y prestigio social, pero poco prestigio económico. O sea, realmente, por ejemplo, los escalafones de psicología, tú tienes que practicar la psicología lejos de lo que otra gente, y ahora con esto que hay, la gente que hacen nuevas inversiones, venden dulce, pan de dulce, lo que sea, pueden ganar más que lo que sea. O sea, yo creo que es lograr una equiparación, lo mayor reto es lograr una equiparación entre el prestigio social, que sí lo tenemos, todo el mundo nos reconoce como profesionales y somos admirados, reconocidos, etcétera, pero los emolumentos y los escalafones no reconocen este prestigio. Eso sería uno de los retos para el Para los jóvenes, como son primer año, el escalafón son leyes especiales donde se dictamina cuánto va a ganar un psicólogo según categorías, ¿no? Si tiene tal título, tantos años de experiencia, si sube lo que sería digamos, un escalafón o una escala salarial, ¿no? Pues yo se los digo a veces a estudiantes de años superiores. Bueno, nadie se mete a psicólogo para ser rico, porque no se va a hacer rico como psicólogo. Hay algunos psicólogos ricos, eso es cierto. A veces por ciertas cosas de la vida, porque ya lo eran, o porque tienen alguna inversión en otra cosa, o que algo de la profesión les ha permitido. Pero la profesión no es un negocio, no. Sí, exacto. Sí. No es una profesión, pero da para vivir. Pero sí hay una controversia, como dice el profesor. Bien y tener muchas satisfacciones, criar los hijos, obtener una vivienda, muchas cosas de estas, sí, la profesión lo da. Pero yo le pregunto siempre a mis estudiantes, ¿ustedes conocen algún psicólogo millonario? Entonces se quedan, dije, no. Bueno, hay abogados millonarios de su profesión, hay ingenieros de su profesión que pueden ser muy ricos, arquitectos, sí, y médicos, sí hay, pero ya no tanto, pero psicólogo, por ahí puede haber alguno, pero en Panamá no, que yo sepa. Muy bien, bueno, aquí hay más. Dice, a ver, espérame, dice, ¿cuál es una de las mayores dificultades? Dado que la psicología, otra espectador anónimo dice, dado que la psicología en sus comienzos en Panamá era un poco vista como tabú, ¿cómo hicieron los psicólogos para lograr que los ciudadanos aceptaran dar secciones, no sé qué quiere decir eso, aceptaban, me imagino que ir al psicólogo, pues, ¿cómo hicieron para lograr que los ciudadanos aceptaran sería sesiones de psicología? Digo yo, porque dar secciones, no sé qué. Dar sesiones de psicología. ¿Cómo hicieron los psicólogos para lograr que los ciudadanos aceptaran ir al psicólogo? Creo que es lo que quiere indicar esto. Bueno, yo diría que en Panamá ha sido más complicado que tal vez que otros países que tienen una cultura psicológica muy avanzada, ¿verdad? Y que se acepta mucho más el reconocimiento de los procesos mentales de la psicopatología que se llama. Bueno, pero yo creo que ha sido un largo camino de mucha gente que fueron aportando grano a grano, haciendo mucha divulgación, las jornadas de psicología, el primer Congreso Nacional de Salud Mental
aglutinó más de 1.200 personas. De eso, en la jornada de psicología, el estudio de los adolescentes, psicoterapia, cienciomaquia, qué sé yo, todos estos temas que fuimos calando en la comunidad y la gente fue aceptando más y han aceptado no solamente que sean los clínicos, también los psicólogos de las escuelas, los psicólogos organizacionales, los psicólogos de las que trabajan para el área de reclutamiento y selección, fueron ganando posiciones y siempre un psicólogo jala a otro. Entonces yo voy a este puesto, luego me voy y llamo a otro colega y le digo voy a salir. Entonces siempre hay como una escala entre amigos, colegas que fuimos avanzando en esto, ¿no? Y ahora hay también procesos muy importantes en la organización de las escuelas, la seriedad, ya no es en las facultades, pertenecemos a las ciencias de la salud, ya esto son hechos, pero ha sido el trabajo histórico de mucha gente que trabajaron por eso. Como de ir ganando espacios en distintas áreas de la psicología, pero también la gente, eso ha hecho que la gente acepte más, ya se ve al psicólogo no como una cosa tabú, como dice la pregunta, sino como un profesional que brinda un servicio y que puede ser de ayuda, ¿no? Ya no es tan tabú ir al psicólogo, al contrario, ya es como de caché ir al psicólogo, ¿verdad? Por lo menos nosotros nos engañamos así, ¿no? Así, a ver, aquí hay otra, dice, ¿qué consejo le daría a aquellos estudiantes que reciben la frase de que la psicología es una carrera saturada? Bueno, miren, todo el mundo, a veces mucha gente habla de eso y dice que por qué van a recibir 180 estudiantes, por qué 100 acá, pero en el último estudio que se hizo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá, menos del 5% estaban desempleados. La gente ha ocupado espacios, lo que antes era impensable, por ejemplo, en la Policía Nacional. En la Policía Nacional tenemos casi una subcomisionada, graduada de la universidad, psicóloga. Entonces, han ido ocupando espacios en diferentes instituciones que antes era impensable. Por ejemplo, hay Valverde está trabajando con las comunidades de migrantes en el Darién, que está por esos programas de Naciones Unidas, de todos estos que están tratando. Bueno, allá hay un psicólogo también. En Chiriquí, en todas las áreas, en Chiriquí hay un buen movimiento de psicólogos desde hace muchos años y han ido ganando espacios definitivamente. Y yo creo que el consejo es, hay oportunidad para los buenos, estudia mucho, perfeccionate mucho, ¿verdad? Pero para los que estudian a desgano, poco a poco, tal vez y un puesto en psicología, dice también un estudio que se obtiene casi después de entre el segundo y tercer año de egresado. O sea que comienzas a buscar y te dice, me contrataron aquí, pero ya yo después me cambié para allá. O sea que toma su tiempo. No es que no hay como los médicos que pueden decir que van al internado y es obligación que te nombren. ¿No? Psicólogo no es. La gente ha tenido que lucharlo a pulmón, encontrar los puestos y los espacios en la caja del Seguro Social a nivel nacional. Hay psicólogos en todas partes. Así que es cuestión de estudiar mucho y hay oportunidad para los mejores más rápido que aquel que está todo zigzagueante en lo demás. Como que medio que sabe psicología, eso les va a costar más, ¿verdad? Pero, y además es muy serio porque usted está trabajando con personas, pero sí, hay lugares impensables donde antes no se le ocurría que podía haber un psicólogo. Por ejemplo, en las escuelas, ahora todas las escuelas tienen psicólogos, pero la primera escuela en Panamá que tuvo una psicóloga fue Las Esclavas, ¿verdad? La licenciada Elvira Weiss, desde La Guardia. Desde La Guardia, sí. Cubana, radicada en Panamá hace muchísimos años, su hija es psicóloga también, estudió en la UMA. Eso era impensable, ¿no? Tener un psicólogo en las escuelas y ahora
las escuelas todas tienen. Así que es cosa de abrirse paso. Ahora, por supuesto que lograrán las cosas los mejores. El profesor López dijo que había 6.224 psicólogos con idoneidad, ¿verdad? O sea que no es una cantidad despreciable. Hay 6.200 allá afuera. Para cuando ellos que están en primer año se gradúen, habrá 6.500, ¿verdad? Hace 25 años había 2 escuelas de psicología, la nacional y la USMA, y ahora hay como 8 o más, etcétera. Así que sí hay que ser competitivo en el sentido de prepararse bien para poder ofrecer lo que dice el profesor López. Ahora la maestría, hay maestrías y doctorados en Panamá que antes no existían. Ahora tenemos maestría en psicología clínica, en psicología escolar, psicología organizacional, terapia familiar, forense, familiar, de pareja. Así que hay también oportunidades de perfeccionar, pero es una decisión que tiene que tomar, primero, madurar en las aulas de clase y después, si es posible, ganar algo de experiencia, pero de ahí en adelante tienes que ir a un posgrado porque ya tal vez con la licenciatura no es suficiente. Pero hay alguna gente que sí, pero en las áreas, por lo menos clínicas, requiere un poquito más para poder, por ejemplo, mucho invadir el área de la práctica privada, que también es una fuente de empleo, ¿no? La otra fuente de empleo importante de los psicólogos es la docencia. Hay una buena cantidad de psicólogos dedicados a enseñar en las universidades. Entonces, eso también hay que formarse como docente también. Así que es un trabajo largo. La UMA está por abrir una maestría en neuropsicología. O sea, está tratando, porque con la pandemia todo se ha ido, todo ha quedado en suspenso. ¿Qué dije yo? Ese es el nuevo campo de desarrollo. Aquí hay más preguntas, están bien motivados, no se durmieron nada. A ver, ¿qué consejo le darían? ¿Usted piensa que el nivel de educación en la carrera de psicología es buena comparada con la de otros países? Para mí, bueno, las carreras están acreditadas. Y por otro lado, yo creo que sí, porque yo he conocido personalmente a psicólogos de ambas universidades, vamos a hablar de la USMA y la Universidad de Panamá, que han pasado los exámenes de admisión en otras universidades, donde se exige examen de admisión, por ejemplo, para hacer maestrías en la UNAM de México, gente que ha ido a España, acaba de llegar una chica egresada de la Universidad Complutense, o sea que la formación básica es buena, que permite seguir creciendo en cualquier campo de estudio en el extranjero. Hasta ahora ha sido así. Yo creo que sí, yo diría que bueno, yo conozco más, aunque fui profesora también en la Universidad de Panamá hace muchos años, pero yo conozco más los egresados de la USMA. Y lo he visto a través del tiempo, los que van a hacer maestrías y posgrados fuera, no tienen ningún problema A mí me dijo hace muchos años una alumna, me dijo en unas vacaciones que me fue a ver, me dijo, profesora, yo sabía más psicología que mis compañeros. Lo que me costaba era el inglés. Estaba en California, en la Universidad de Stanford, nada más y nada menos. Pero psicología yo sabía más, porque ellos tienen un bachelor nada más, ¿no? Y ella iba con una licenciatura, o sea que tenía muchos más cursos de psicología, sí, ¿verdad? Sí. Y después ella hizo una maestría, estaba en maestría en ese tiempo y después en el doctorado. Pero dependerá de cada quien, o sea, todo mundo logra lo que quiere aprender. Era muy buen estudiante, definitivamente, para estar en la Universidad de Stanford, porque allá uno no entra porque buenos días voy y me inscribo, sino porque tiene que pasar una serie de exámenes. Y me dijo, yo psicología sabía, ¿cuál? La que había aprendido acá, pero me costaba más el inglés. Finalmente lo superó y ella tiene un doctorado hoy día. Bueno, así que, espérense, aquí hay más. Dice, ¿cómo cree que nos afectará a futuro la ley donde nos quieren quitar la idoneidad a los psicólogos? La idoneidad a los psicólogos. ¿Cree que sí la prueben? A ver, yo creo que esta tú la respondes. ¿Cómo cree
que nos afectará a futuro la ley donde nos quieren quitar la idoneidad a los psicólogos. No, No, no. y cree que sí. A ver. El proyecto de ley sobre salud mental es una cosa. La polémica está en el artículo 17 de ese proyecto de ley, que ya el presidente sancionó todos los demás, menos este artículo que está en discusión y en debate. El artículo que dice no de la idoneidad, sino que pedir un certificado por escrito, sellado. Los psiquiatras argumentan, la doctora Juana Herrera, que todos han ido a las reuniones de la asamblea, ella ha propuesto que diga que los certificados de salud mental sean expedidos solamente por médicos psiquiatras con idoneidad en medicina. Es la única. Que tal vez a los psicólogos no hay ninguna fuente de ingresos, como decir, principal, hacer una certificación por algo, sino que es una cuestión de principio. Ahora, en lo personal, yo creo que tal vez hay algunos psicólogos con idoneidades en clínica o doctorados en clínica, pero por principio los psicólogos están luchando por que se diga que una expedición de una certificación podría ser para un médico como para un psicólogo. Así que hasta ahora, como te podemos decir, la llevamos perdida. Yo creo, por lo que yo he observado de lejos, ya yo no pertenezco ahí, de lo que yo he seguido en las noticias y veo, porque finalmente, pero la asamblea no se ha atrevido a continuar, porque en la última reunión de la asamblea, que lo vi en Canal 96, finalmente dijeron que sí, que estaba todo arreglado, pues que iban a poner. Y cómo funciona la asamblea, que es un ente político y partidista, finalmente cuando aprobaron lo contrario de lo que le habían dicho a los psicólogos: cálmense, no salgan a la calle, miren que vamos a arreglar eso. Cuando fueron a ver, dijeron que solamente médicos y que los psicólogos pueden expedir certificaciones educativas, que siempre lo hemos hecho, eso es parte de las evaluaciones psicológicas, pero así que bueno, pero ojalá que se pueda arreglar o llegar a alguna forma de conciliación, pero no es, joven que hace la pregunta, no es la idoneidad. La idoneidad la da el Consejo Técnico de Psicología, pero la expedición de una certificación, un documento, una carta que tú firmas con sello es otra cosa, pero nada más de la salud mental. Es diferente, la idoneidad nos la damos nosotros por el Consejo Técnico. Es certificar que otra persona tiene salud mental o no la tiene. Quizás ahí el punto intermedio pueda ser que los psiquiatras y los psicólogos clínicos, que ya suponen una especialidad. Pero bueno, eso es una pelea que todavía no se ha acabado. Así que por ahí hay que estar pendiente. Entonces, creo que aquí hay dos más. Bueno, ¿qué opina usted sobre la evolución en los jóvenes respecto a la importancia que actualmente le damos a la salud mental? ¿Qué opino yo de la importancia que le dan los jóvenes? Bueno, yo creo que cada día más la población está informada sobre los requisitos de la salud mental, de lo que se hace lo que hacen los psicólogos. Porque hace unos 10 años nadie hablaba de esto, pero ahora esto también ha dado como consecuencia que la gente esté informada, salen en la televisión los psicólogos, en los noticieros de la mañana, explicando. Sí hay, pero la concepción que tenga el joven tiene que ver con la edad, los adolescentes que se sienten que tienen todo el poder del mundo o que nunca les pasa nada, etc. Y otra cosa es la conceptualización que tengan los jóvenes de lo que es trabajo, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que es trabajar? Ahora, no sé, me dice alguien, es que ya yo tengo mi empresa. ¿Y cuál es tu empresa? Si yo hago dulces para vender, entonces, pero no paga impuestos, no hace nada, no, etc. Así que todo va a depender del contexto, cómo se vaya desarrollando la sociedad, las necesidades, los momentos que se estén viviendo. De eso depende
también pero creo que hay un avance en relación a otros tiempos, donde sí era como desconocida. El que iba al psicólogo era porque estaba loco. Decían, no, yo no voy porque yo no estoy loco. Ahora aceptan las mediaciones familiares, las terapias de familia, de pareja, qué sé yo, etcétera, etcétera. Así que ya es distinto, ¿no? Y la población está más educada, va más a las universidades, etcétera. No, ya no es ese oscurantismo de hace 15 años, 20 años atrás. Bueno, las últimas dos, porque ya estamos cerrando el tiempo. A ver. Dice, la última dice, no, aquí hay una. Bueno, ¿cuántas especialidades un psicólogo puede tener? Y la otra dice, se sabe que la atención psicológica no es muy económica y muchas personas no tienen acceso a esta. ¿Sabe de alguna manera para empezar a resolver este problema? Bueno, esto es una cuestión de servicios profesionales y no está regulado por ninguna ley que lo que pueda cobrar a alguien, que sé. En este caso el mercado se autorregula, pero los servicios públicos de salud, en la Caja de Seguro Social, en el Ministerio de Salud, en el Hospital Santo Tomás, en todo el interior, en todos los centros de salud, hay psicólogos y especialmente psicólogos clínicos. Que el procedimiento para conseguir una cita no sea el expedito, porque generalmente tiene que pasar primero por la mano del médico para que vaya a ser referido a psicología, pero el asunto del mercado está regulado por los propios profesionales. Nadie te dice a ti cuánto cobrar, pero sí hay un convencimiento de que cuánto debes cobrar tú de acuerdo a la inversión que tú has hecho en tu tiempo, en tus estudios, en tus pagos, en tu terapia personal, todas estas cosas cuentan para establecer, pero esa es una decisión personal de cada uno. Servicio público sí hay, pero que no es gratis porque tú lo pagas anticipado, definitivamente, pero claro que existe la posibilidad de encontrar servicios públicos. En el Seguro Social hay atención gratis, ¿no? Para los asegurados y de niños también. Y las dos universidades tienen, que conozco mejor, la Panamá y la USMA, tienen clínica psicológica que tiene una forma accesible de acceder, valga la redundancia, a servicios psicológicos. Sí, a mí pero bueno, eso. ¿Sí? Exacto, pero la pandemia ha complicado un poco las cosas. Y ahora sí, la última, ¿cuántas especialidades puede tener un psicólogo? Todas las que casi que todas las que quiera. Todas las que quiera y pueda pagarse. Pero yo sí creo que uno tiene que, para ustedes jóvenes, que usted, así como los distintos modelos de reconocimiento del comportamiento humano, las distintas escuelas de psicología, igual usted tiene que tomar una decisión en algún momento. Ahora mismo ustedes están para conocer todo, pero cuando terminen ustedes tienen que saber a dónde quieren hacer las cosas. Así que asimismo, entonces, tantas especialidades. Entonces, yo creo que tú tienes que decidir por una línea, pero no es ahora, sino cuando terminas tus estudios, definirte por una línea, te quieres ir por una clínica, entonces ahí hay distintas ramas, te quieres ir por área organizacional, distintas ramas, distintos modelos y educativa, pero es una decisión que se debe tomar en una parte del ciclo de vida profesional tuyo, porque tú no puedes decir que, por ejemplo, decía una profesora, que tú le preguntas y que, ¿qué entiendes tú por esto? Dice, es que yo para esto soy ecléptica, pero ¿cuál es el eclecticismo? Entonces, coge de aquí, coge de allá un poquito de esto, eso no es eclecticismo, eso es un farsante. Tú tienes que, no como también dice el otro, que no, yo establezco mis honorarios, pero de acuerdo al tamaño del sapo. Que si viene en un carro lujoso, cobro $100, pero si viene en el Metrobús, cobro 30, eso no se puede. Tú tienes que tener una definición de lo que vale tu servicio, de lo que vale tu trabajo, pero tienes que tomar decisiones en algún momento y tú la tienes que mantener de qué es lo que tú crees en tu criterio profesional. Ahí no rige nada. Lo que sí rige es el código de ética
que tú no puedes andarle vendiendo productos Avon a tu paciente. Por ejemplo, que tú digas que tiene una forma de trabajar y tengo unos productos, entonces, bueno, el código de ética prohíbe establecer ese tipo de relaciones comerciales con los pacientes. Pero ya que vino, cómpreme esto. Ya que está aquí, cómpreme esto. Tengo aquí unos dulcecitos que hice anoche. No, eso no. Bueno, aquí hay una ñapa, ya porque estamos cerrando, un par de ñapas aquí. Qué bueno que se han motivado bastante a preguntar, ¿verdad? Dice una joven aquí que cada especialidad dura 4 años. A ver. Bueno, maestrías más o menos 2 años, 2 años y medio. ¿Y el doctorado cuánto? 3 años de curso y como 1 año más para la tesis, como 4, pero ya es un doctorado. La maestría están en 2 años, con la tesis 2 años y medio, porque hay que hacer tesis. Y los doctorados sí pueden estar más. Y todavía hay postdoctorado y qué sé yo. Así como el señor que usted tiene al lado suyo, que tiene muchas especialidades. En clínica, porque en clínica, claro. no puede que yo ser... conozca, no se ha metido disque a organizacional y dando seminarios de disque el lápiz y la mujer. Está pensándolo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profesor López. Muchas gracias por su conferencia, yo creo que muy ilustrativa, muy bien planteada con el apoyo audiovisual, y la prueba está que ha sido muy motivadora, ¿verdad? Muchas cosas, pues ellos son alumnos de primer año y creo que es importante que ya se vayan familiarizando con la psicología como profesión, como le dijo al principio, y cómo ha evolucionado en Panamá. O sea, las cosas no llegaron aquí, ahora, hoy, que era así. La mayoría ronda como promedio 20 años como mucho, ¿verdad? Entre 17, 20, 21 años, no, uno que otro más, pero ese es el promedio de edad, así que ha pasado bastante agua bajo el puente para llegar hasta donde estamos. De manera que, pues, muy agradecida. Gracias a ustedes. Nuevamente, Ricardo, por esta exposición. Hemos tenido un expositor de lujo en las luchas gremiales, en el área docente, académica, etcétera, ¿no? Así que todavía en funciones, ¿no? Y esto en clínica, y bueno, vamos a ir cerrando porque pedimos hasta las 6. Igualmente agradecida a Informática de la UMA, a Alma Rivera, al ingeniero Olmedo. Y Ricardo, te pediría si me puedes poner la primera diapositiva donde anuncias la conferencia, porque como ahora para la acreditación hay que registrar todas las actividades, ¿verdad? Para poder registrar la actividad tengo que hacer un copy del evento y para no sacarla de la grabación. Me pones el problema. Bueno, bueno, no importa. Después me la